Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a exponer en el marco de este encuentro de narrativas contemporáneas en entornos virtuales. Voy a contarles cómo fue nuestra experiencia como compañía teatral en este contexto de pandemia y el estreno de una de nuestras últimas producciones, Mariana Pineda. El proyecto había iniciado los ensayos antes de la pandemia, cuando surge la cuarentena. Me pasó en lo personal de quedar viviendo a 2 cuadras del límite de la provincia, por ende quedé afuera de la provincia, una situación que empeoró considerablemente lo que todos pasamos en este contexto, y dificultó muchísimo más las posibilidades de trabajo con el elenco que había quedado, sí, de este lado de la provincia. Así que en los primeros ensayos virtuales, primero fue replantearnos el proyecto, porque iba a sufrir evidentemente un desgaste si no tenía fecha de estreno, si no sabíamos, no se vislumbraba en el tiempo cuando eso sería posible. Entonces, la verdad es que tomar la decisión de que el estreno sea por streaming fue lo que le volvió a dar como un rumbo al proyecto y un sentido al trabajo. Lo que creo que sustentó las bases de esa posibilidad es la convicción que tenemos con el grupo de crear lenguaje artístico y de que eso siempre en todos los proyectos sucede pese a todo. Así que nunca fue una posibilidad abandonar ni el teatro ni el proyecto. Nos adecuamos a la virtualidad con nuestra escuela de teatro, seguimos dando clases virtuales, capacitándonos también de manera virtual y ensayando de manera virtual. Los primeros ensayos fueron muy complejos porque prácticamente las actrices tenían que grabar el trabajo en sus casas, me lo enviaban, yo los observaba, los corregía, les hacía una devolución, les generaba nuevas consignas y la verdad es que en esos tiempos de ida y venida del material se complejizaba bastante la dinámica del trabajo. Después pudieron empezar a juntarse bajo protocolo a ensayar en el espacio, pero yo seguía observando el material grabado, hasta que mejoramos las condiciones de internet y pude como de alguna manera estar viendo el trabajo en vivo y dar de una manera muy extraña las indicaciones ahí por la pantalla. Cuando finalmente se vuelve a abrir la provincia y tengo la posibilidad de regresar a mi barrio y a mis cosas y a mis espacios, hicimos unos pocos ensayos y ya estábamos listas para estrenar de manera virtual el proyecto. Fue un súper aprendizaje entrar en un lenguaje que no era el nuestro, que desconocíamos. Las primeras preguntas que surgieron, los primeros cuestionamientos tenían que ver como, por ejemplo, una obra que estaba pensada con una iluminación muy basada en sombras, en contraluz, en una luz muy baja, debería ser modificada para ser filmada y que esa luz mejore para la cámara, o valía la pena hacer planos cortos de un personaje, por ejemplo, compuesto por un elenco de mujeres, los hombres de la vida de Mariana Pineda, cuando en realidad había sido pensado y desarrollado, por ejemplo, de espaldas avanzando sobre Mariana. Rápidamente nos dimos cuenta que estábamos como entrando en una trampa, ¿no? que podíamos faltarle el respeto a una disciplina que no conocemos, que no manejamos, que es la del video, la del cine, y también a la nuestra, que es teatral. Entonces ahí tomamos la decisión de que finalmente sea simplemente una obra de teatro filmada, con lo que esto implica, ¿no? A los que somos de este palo, digamos, y estamos acostumbrados a mandar material filmado para ser seleccionados para algún festival, o nosotros mismos para armar la programación de nuestra sala autogestiva. Sabemos que estamos viendo de alguna manera
un material un tanto muerto comparado a lo que es el convivio teatral. Si nosotros tenemos en cuenta que el teatro esencialmente es un actor actuando para un público, y es ahí donde se completa este ritual, casi que filmar el teatro pasaba a ser como que los camarógrafos no terminaban de cumplir el rol de espectadores, de alguna manera eran como actores que filmaban, ¿no? Como casi que es un momento más parecido al ensayo, ¿no? De intimidad, de búsqueda, que a la función. Y también nos imaginamos si cuando el público esté viendo esto por la compu, vamos a ser nosotros los que no vamos a estar ahí. Entonces, casi que la conclusión es que si hay algo que hace perdurar al teatro hace miles de años, tiene que ver con que es un juego que sucede en vivo y que sucede ahí, sintiendo las respiraciones de los actores y las vibraciones del público que está ahí para ser atravesado por este lenguaje que engloba y fusiona todos los planos que se trabajan individualmente antes de convertirse en finalmente lo que es la puesta en escena. Esta decisión nos hizo también rever la importancia del contenido, porque quizás pensando en el formato virtual y en este nuevo medio que se nos proponía, donde estamos acostumbrados a que la virtualidad se consume a la velocidad de la luz, ¿no? Como sin paciencia, lo que no nos gusta lo pasamos rápidamente. También percibo cierta ligereza en algunos materiales que circulan hoy por las redes, de estos proyectos, videos, teatro filmados, donde los elencos o los actores que se autodefinen como tales no terminan de alcanzar la calidad necesaria para que el espectador pueda valorizar un trabajo que denota horas de ensayo, que denota estudio. Entonces, en lo personal, por un lado, no empatizo con esos materiales que creo que van en contra del teatro por el que trabajo muchas horas de muchos días por semana. Sino que también desestima de alguna manera la mirada del público que entiende todo y que somos nosotros los responsables como artistas de tener que seguir de alguna manera formando en el mejor sentido. Entonces me parece que uno de los planteos esenciales con respecto a la virtualidad otra vez tiene que ver con revisar los contenidos que compartimos, porque se nos pueden volver en contra, porque o sea, entiendo y defiendo la función social del teatro, inclusive la función terapéutica que el teatro puede tener en las personas, pero me parece que por sobre todas las cosas hay que volver a priorizar la función artística, y que si no somos nosotros los hacedores del teatro los que lo reivindicamos, nos depara un futuro provincial teatral bastante desalentador. Así que ahora que volvimos a la presencialidad, por suerte, con las funciones bajo protocolo y demás, en nuestra sala que venimos construyendo autogestivamente y hace muchos años con mucho esfuerzo, con el de nuestro propio trabajo, metiéndonos ahí a meter mano de obra en cosas que vamos aprendiendo de la construcción, que no es lo nuestro, y mechando todo el tiempo con eventos, con talleres, con giras, bueno, giras ahora en la pandemia no tanto, pero se están proyectando para los próximos meses. Volvemos a entender que nos volvemos a encontrar con
con eso, con lo esencial del convivio, que empieza para el espectador cuando sale de su casa y viene camino a la sala y se encuentra con un lugar que es un lugar más que una sala de teatro, donde desde temprano nosotros estuvimos cuidando todos los detalles. Es tan importante el clima, la limpieza, las fragancias del espacio como la obra en sí misma, porque es el espacio lo que nos contiene, lo que nos inspira. Inclusive es lo que también inspira a este espectador que después de las funciones agradece, y a nosotros se nos infla el pecho y no contestamos de nada, sino, claro, sí, así lo habíamos soñado y proyectado. La relación con las actrices fue buenísima porque hace tiempo que veníamos trabajando juntas y hay códigos, digamos, que tenemos como grupo que tienen que ver con la valorización de la construcción de un lenguaje. Cada obra construye un lenguaje entre los elementos y sabemos que el compromiso es ir a fondo y eso, que no nos iba a detener ni la pandemia ni nada, y queríamos encontrar la vuelta para que eso finalmente se concrete, que era nuestro deseo mayor. Trabajo la mayoría de mis obras con música original. En este caso la música la hizo Ari Lambert, que es un músico que hace poco vino de Buenos Aires, tiene experiencia, había trabajado en varias obras de teatro comercial y hace música para publicidad, así que viene con un training donde pudimos trabajar cómodamente a la distancia y donde rápidamente me entregaba, digamos, los bocetos de música corregidos según lo que yo le iba pidiendo, que tenía que ver con ajustar duraciones o con la superposición de sonidos que quizás no encajaban con determinados textos o voces en el momento, y de esa manera logramos que quede finalmente un material absolutamente cronometrado, donde la obra dura siempre los mismos minutos y los cambios de escena se suceden al segundo preciso y al cambio de música y demás. Eso, por supuesto, es mucho ensayo. La música entra a subrayar y a embellecer lo que vendría a ser la partitura de movimiento de la obra. Es una obra que trabajamos en una estética más parecida a la danza, corporalmente hablando, y que tenía que ver con no solo una búsqueda de teatro físico que venimos realizando hace años, sino también el apoyo visual que para mí se merecía la lírica de los textos de García Lorca. Bueno, esos planos finalmente se dimensionan entre todos los elementos que conforman la puesta en escena: música, iluminación, vestuario, maquillaje, partitura sonora, mucho partitura sonora, porque las actrices hacen diferentes personajes y es ese quizás el detalle que más ayuda al espectador a componer también en su imaginación el universo de esos personajes. Si tengo que mencionar el aprendizaje que nos dejó la pandemia, por un lado es flexibilidad en todo sentido, capacidad de adecuación, ¿no? Que es algo que el actor y el hacedor de teatro independiente viene entrenando desde siempre. Y sí, por sobre todas las cosas, la posibilidad de estudiar y seguir brindando espacios de conocimiento también de manera virtual. De hecho, volvimos a la presencialidad y en lo personal sigo dando clases virtuales de entrenamiento y sigo tomando también clases con maestros que antes de la pandemia no ofrecían esta posibilidad, y había que ver cómo hacer con la agenda para hacerse un tiempo para ir a estudiar a Buenos Aires, por ejemplo. Así que eso es lo que rescato principalmente de esta experiencia.